Hola, muy buen día a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper, mega, hiper bien. Los saludo desde aquí, desde la cabina de Sueños Sonoros, esperando que tengan un excelente día y bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que lo disfruten. El día de hoy tenemos unos invitados súper especiales. El día de hoy tengo de invitado a Nicolás Arcila y Juana Cardoso. Estos dos invitados tienen una trayectoria increíble en la música, tienen una trayectoria increíble en sus vidas artísticas. Ambos son músicos profesionales, egresados de la Universidad Sergio Arboleda, y su especialidad es el versionar clásicos de jazz, bossa nova, boleros. Llevan más de 10 años en el mundo artístico, tanto tocando como haciendo sus propias canciones, y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlos hablar con nosotros. Y bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Gracias. ¿Qué tal la Gracias. acogida? Súper bien. No, divino. Muy contentos de acompañarte hoy aquí. Bueno, les cuento que ellos llegaron de casualidad aquí. Aquí yo personalmente no había escuchado de ellos ni de su agrupación, de la cual hablaremos más adelante, pero un gran amigo nuestro llamado Germán París nos los presentó hace relativamente poco y me encantó la manera en la que interpretan canciones, la manera en la que cantan, en la que tocan. Y Gracias. bueno, vamos a escuchar un poquito de su historia a partir de este momento. Entonces, bueno, me gustaría comenzar desde el inicio. Vamos a abarcar un poquito la historia individual de ustedes, luego la historia de cómo empezaron a trabajar juntos y actualmente qué están haciendo. ¿Listo? Si quieres empezamos por Juana. Listo. Cuéntame por dónde empezaste en la música. Bueno, desde chiquita estuve relacionada con la música porque mi papá es músico, es percusionista. Entonces, y tengo mucha familia como de artistas, músicos, entonces digamos que venía en mi sangre, si se puede decir así. Pero como a los 4 años entré a clases de piano, de los 4 a los 8. Entonces, digamos que desde bien chiquitas me relaciono con la música, pero más adelante, ya después de los 8 años, como que dejé las clases de piano, ya pasó el colegio, me separé un poco. No del todo, porque pues siempre fui muy musical y me gustaba cantar y coger el piano, pero digamos que ya después de graduarme del colegio, incluso antecitos, pues cuando iba a escoger qué quería estudiar, que estaba entre psicología y música, como muchos músicos, digamos que ahí ya mi papá me ayudó como a tomar esa decisión porque me llevó a donde él había estudiado, como un poco impulsándome a seguir ese legado y pues porque obviamente él conocía mi talento y ya ahí me decidí por estudiar música. Digamos que yo concibo un poco más mi carrera artística ya en el momento en el que conozco a Nico, que es cuando empezamos a hacer canciones y eso, ahí ya como que se compacta toda esta información que yo venía ya intuyendo de mí sobre la música, ¿no? Pero digamos que desde chiquita. ¿Y qué tan difícil fue elegir entre psicología y música? No, nada difícil. ¿No? Nada difícil. Nada difícil porque siento que hubo una influencia de mi padre ahí muy, muy potente. También yo como muy enamorada de la música a través de él, de la admiración que yo tengo hacia él, de haber estado como en el ámbito y en un contexto musical desde muy chiquita. Yo lo acompañaba a los ensayos. Él es percusionista de Andrés Cepeda, entonces para mí era un Ah, mundo como, wow, ¿no? El artista, los músicos, los ensayos, para mí era lo máximo. Entonces, claro, no fue difícil porque fue como, no, pues claro, yo tengo un don, tengo talento, me gusta, qué chévere ser artista. Y ese fue como un camino Es fácil que de... lo pregunto porque dijiste algo bastante interesante y es que como cualquier artista en Colombia o en Latinoamérica, uno tiene que elegir entre o su pasión, el arte, lo que disfruta o alguna otra rama de la vida Claro, porque es total. muy complicado vivir de la música ahorita. Entonces, bueno, para eso son estos capítulos de Sueños Sonoros, para averiguar cómo es que a partir de sus historias es que logramos Sí, pues claro, sobrevivir o al menos monetizar un poquito nuestro arte, ¿no? ujú. claro. Bueno, Nico, ¿y tú cómo empezaste? Eh, yo creo que yo empecé como a los 12 años más o menos tocando guitarra. Eh, Mi papá, yo, yo creo que dijo como,
voy a meter a este man a clases de algo. Y empecé clases de guitarra, mi hermana y yo. Pues yo me enganché y empecé a tocar en el colegio con un amigo, empezamos a armar como un proyecto, como estábamos chiquitos todavía. Y cuando mis amigos vieron que yo estaba tocando guitarra, se antojaron también como de, uy, yo quiero tocar batería. Y el otro dijo, uy, yo quiero tocar bajo. Y otro dijo, yo canto. Y armamos una banda, así como a los 13, 14 años. Tuvimos una banda y yo creo que esas han sido las experiencias más importantes para mí musicalmente, porque aprendí mucho. Como que hoy en día, que cuando voy a tocar con una banda, me fluye muy naturalmente y me doy cuenta que aprendí muchísimo en esa época sin saberlo. Y esa fue una experiencia muy, muy bonita, o sea, como que la recuerdo con mucho amor, como mucho amor por la música. Yo soy de Manizales, yo crecí allá y todo esto pasó en Manizales. Nosotros teníamos esta banda en el colegio, empezamos a tocar y a tocar y a tocar. Nos llamaban de colegios, hicimos conciertos desde muy chiquitos. Eran famosos en los colegios. Éramos famosos en los colegios de Manizales. Entonces teníamos un poco ese sueño de, bueno, vámonos todos para Bogotá, nos vamos para Bogotá y vamos a seguir con esta carrera y vamos a tener una banda y vamos a ser famosos y nos vamos a ganar Grammys y vamos a vivir juntos, y sueño así muy, muy utópico. Pero no, fue muy hermoso. Ya llegamos acá a Bogotá, tuvimos ya una banda ya más en serio, todos empezamos a estudiar música y nos creímos el cuento y durante un tiempo lo estuvimos haciendo y la vida empieza a cambiar. Entonces ya la carrera, los gustos, las prioridades, entonces ya como que cada uno fue tomando su camino y dijimos, bueno, no, como que no vamos a seguir con la banda, igual seguimos siendo amigos, seguimos tocando, todos seguimos con la música, mundos como muy diferentes, yo siento todos los cuatro un mundo súper diferente. Ya bueno, en la universidad conocí a Juana también, que para mí también fue como una apertura de mi mente musical, porque conectamos inmediatamente musicalmente, como que eso surgió muy chévere y creo que entre los dos nos expandimos pues como en ese mundo. Porque era también, porque desde lugares muy distintos, ¿no? Como Nico es guitarrista, yo soy cantante, o sea, la forma en cómo concebimos la música es distinta. Claro. Ok. Y eso también nos enriqueció. complementa, claro. Y nos dimos cuenta que podíamos componer, que podíamos hacer música, que éramos muy buenos. Como que un poco no nos creíamos tanto lo que hacíamos hasta que nos conocimos. Fue como, uy. Que la gente, claro, veíamos la respuesta de la gente Sí. y esa Sí, emoción de entonaron wow, perfecto, o Sí. sea, ya canciones y todo. la energía que ustedes tenían juntos, ya ahí empezó, Total. Total. digamos que a trabajar ustedes dos juntos, Sí, o empezaron exacto. con más personas. No, No, los nosotros dos primero solos, pero siento que desde ahí empezó como una apertura musical muy interesante para mí. Pues bueno, he tenido un recorrido muy largo, he tocado con muchísimos grupos, pero en resumen sí, siento que son como dos momentos muy importantes de la música en mi vida. Con Juana nos conocimos hace 10 años, vinimos tocando desde ese momento y sí, actualmente pues ya también cada uno con sus rumbos, pero siempre como compartiendo igual la música. Ok, ok. Bueno, vamos a tocar muy superficialmente el hecho de haber estudiado profesionalmente música. ¿Creen que sí vale la pena estudiar profesionalmente música? O sea, me refiero, obviamente es una manera de recibir información grandísima. Probablemente muchas personas que nos ven, y incluido yo, no sabía que el mundo musical era tan grande, y en la universidad a uno le expanden esa visión de que hay teoría musical, no es solo pararse a tocar. ¿Qué tan importante creen que es la universidad frente al estudio profesional de música? Yo creo que depende de lo que uno quiera y cuáles son sus propósitos en la vida. Lo que tú dices, yo siento que muchas de las herramientas que tengo hoy las aprendí en la universidad, y cosas que me han expandido como teóricamente la música y entender cosas que probablemente no entendería. Pero para mí
como que me he dado cuenta con los años y con la experiencia que lo más importante para mí, lo que más valoro en la música es como la musicalidad en sí, o sea, como no tanto o sea, para mí el músico es todo el que coja un instrumento, cante y tenga un gusto por la música y lo haga de forma como que tenga esa como genuina. genuina, como esa conexión con la música. Un poco cuando uno entra a la universidad uno dice, no, es que, claro, yo soy músico, wow, es que estudio música, pero siento que Claro. ya me deshice como de ese prejuicio y todo lo contrario, me pasa ahorita que trabajo como productor, que me gusta mucho trabajar con gente que hace música pero no estudio música, porque tienen un acercamiento a la música muy sincero, como que no está tan cuadriculado, Ok, sino sí, que es sí, muy sí. intuitivo. Entonces, para mí, eso es lo más importante de la música. Entonces, en resumen, creo que sí es importante, pero no es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es la conexión con la música, la intuición Y el sentir que y el sentir. muchos dicen. Sí, porque siento que para mí la música es un canal para algo más grande que no sé qué es, pero sí siento que es un canal, entonces en ese sentido creo que es lo más importante como mantener esa conexión muy, muy fuerte. De acuerdo. Bueno, pues yo creo que mi percepción es muy parecida a la de Nico. Em, es un caso individual, ¿no? Como que en cada persona puede significar mucho o no tanto. En mi caso personal, por ejemplo, yo ya después de estudiar música y todo, me di cuenta de que de pronto pude haberlo hecho distinto, pero que tuvo que ser como fue, por un camino mío, por algo que yo tenía que ver. Yo fui la típica niña pues que no le iba bien en el colegio, que no le iba bien en la universidad, que no le gustaba estudiar, ¿no? Que el sistema, yo nunca me adapté al sistema. Entonces, claro, ¿cómo lo veo yo? Pues pucha, no, de pronto pude haber estudiado música particularmente, ¿no? Como con un profe, una profe. Mm, probablemente hubiera entendido muchas más cosas de las que entendí porque mi tipo de aprendizaje es más personalizado. O sea, cuando yo tengo muchas distracciones, pues me voy por otro lado social, ¿no? Porque yo soy muy social. Entonces, bueno, más allá de todo eso, siento que es una gran herramienta. Ahorita siento que la pregunta puede ir más generalizada porque fíjate que ya empezamos a ver formas de estudiar online, cursos de todo tipo. O sea, ya se ha expandido un montón el mundo de la educación. Entonces, yo creo que en este momento ya no es necesario, nunca lo ha sido, pero no es tan necesario como antes por temas de títulos y eso, estudiar en una universidad, lo que tú quieres estudiar, ni arte ni nada, pero especialmente arte, ¿no? Entonces, claro, hay una belleza, como lo dice Nico, hay una belleza en la persona que nunca estudió música, que no sabe nada de teoría, pero se conecta con la música de una manera supremamente genuina, intuitiva, que además cuando es así, la estética cambia. O sea, la estética que nos enseñaron en la universidad ya no es esa misma estética. Es una persona que puede cantar desafinado, estéticamente, entre comillas, no esté dentro de los Correcto. rangos, pero que a muchas personas les conecta, les parece hermoso. De hecho, yo me he dado cuenta que en los últimos años, lo he pensado, que los artistas que yo más admiro, curiosamente, son empíricos. Como que yo digo, o sea, no sé, Bob Marley, Sí, claro. sí, como gente que ha llevado la música a otro nivel y que vale 5 si estudió o no en la universidad. Es como que trae la música de esa persona. No, y que sí hay una constante que yo creo que es también chévere verlo, y es que limita mucho, la academia limita mucho. Al artista lo limita porque un artista pues no tiene límites en su creatividad, porque la creatividad no tiene límites. Y todos somos creativos y todas las personas somos artistas por eso mismo. Entonces, claro, la universidad o la academia te lleva por un camino que es a veces muy cerrado y hay muchos casos de creatividad anulada, limitada, ¿no? Que es donde Claro. viene lo triste, pero también como que yo lo veo como algo que tuvo que ser, ¿no? Como que también a partir de eso uno más adelante puede darse cuenta de muchas otras cosas. Exacto, sí, como decía Nico, una educación mucho más cuadriculada y pues tristemente a mi parecer también la universidad ahorita está llegando mucho ese tema, pero pues son igual bases muy importantes que necesita cada Sí, artista.
sea Sí, independiente, sea para trabajar en algún otro lado, apoyando alguna otra Total. empresa o lo que sea. Esta pregunta la hacía particularmente porque nos hemos dado cuenta de algo muy importante. A pesar de que la universidad puede o no puede expandir o disminuir la creatividad de un artista, igual en ninguna carrera, así sea música o así sea negocios o así sea ingeniería, psicología, lo que sea, no te van a enseñar el cómo ejercer tu profesión luego de salir. Luego de que ustedes salieron de la universidad, ¿cómo empezaron a ejercer? No. Mm-mm. Yo salí... Ahí hay un abismo. Sí, eso es completamente cierto. Yo, por ejemplo, salí y lo primero que hice fue, pues yo ya venía trabajando un montón con la música y tocando y tal, pero no como que me diera para vivir de eso, no. Yo tocaba y tenía proyectos que iban avanzando y esto, pero lo primero que yo hice cuando salí de la universidad fue entrar a trabajar de mesero en un restaurante que no voy a nombrar, muy famoso de Bogotá, muy grande. Sirve muy buen chicharrón. No voy a decir el nombre, voy a aprovechar que no voy a decir el nombre para decir que no, pues Que no vayan a No fue tan grato. no, fue un, pues, y todo el mundo lo sabe, es un lugar donde el trato es regularcito. Pero sí, de hecho, eso fue lo primero que yo hice cuando me gradué. Claro. Sí, porque además antes pues no tenías la necesidad, ¿no? Del trabajo como tal, del sostenerme. Pero Sí. pues fíjate, no es lo... No, y en eso sí es muy claro que hay como te decía ahorita, un abismo, es porque existe un vacío en esa información. Primero que es información que también se construye en la práctica, ¿cierto? Como la música. O sea, a ti en la universidad pretenden a veces enseñarte cómo te vas a sentir cuando te pares frente a un escenario, pero pues eso solamente lo vas a sentir cuando estés frente a ¿sí me entiendes? Sí, A tu claro. público. Pero esto también, o sea, me parece importante que se aborde mucho más, por ejemplo, eso, cómo manejar tus finanzas, cómo te vas a desenvolver en el mundo del trabajo Cómo como funciona la tal. industria del Exacto. país. Más que enseñarte a sentir o enseñarte a sentir confianza cuando estés en un escenario, ¿me entiendes? Me hubiera parecido chévere, por ejemplo, saber de muchas de esas otras cosas que además normalmente o naturalmente a los artistas no se nos da tan fácil, porque cuando estamos en ese mundo creativo, en el aire, Somos como muy románticos. pues claro, el dinero, por ejemplo, pues es todo lo contrario, está en la tierra Ajá. y pues muchos no lo tenemos. Algunos sí que los admiro muchísimo y eso es wow tenerlo, pero claro, esa herramienta no se ha brindado. Claro, no, sí, como lo dices, es que uno tiene que aprender a las malas a ser empresario. Ujú. Porque un artista sí o sí tiene que ser Es un empresario. empresario y se aprende solo. Es como salió de la universidad, ¡pum! Salga al mundo Claro. y él es como, uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué Pues hago si con se todo esto? pretende vivir de eso, ¿no? Sí, Que esa es claro. la otra. Hay mucha gente que yo me he sentado a hablar con amigos y amigas que después de mucho tiempo dicen como, no, yo es que en realidad me di cuenta que yo no quiero vivir de la música, ¿no? Como me encanta, es mi hobby o es una pasión, pero yo soy bueno es haciendo esta otra cosa, que nada No, tiene que ver con la música. o que les apasiona la música, pero es que vivir de la música, entre comillas, pues como que sea el sustento económico de uno, se vuelve, claro, se vuelve el trabajo y la música ya es como, uy, voy a ir a tocar porque necesito pagar mi arriendo, ¿cierto? Claro. Claro, uno va y toca y normal, como cualquier persona que va a su oficina pero se pierde un poquito esa magia, se va perdiendo un poquito, entonces, La conexión, la sensibilidad con la música. sí, Sí, Como en equilibrar eso cualquier- es difícil. exacto, Ujú, en cualquier sí. carrera. En cualquier carrera, en cualquier actividad que tú ejerzas, por más que la quieras, igual llega un momento en el que si la abandonas como le estamos diciendo, de esta sensación, de esta conexión, pues igual se va a terminar uno cansando de hacer eso. Total. Total. Entonces, pues sí, ¿ustedes cómo han hecho para no aburrirse de eso? Nos hemos aburrido 1.000 millones de veces. Ah, bueno, esa es la otra cara de la Hemos moneda, estado ¿no? No, es divorciados válido. con la música muchas veces. Sí, y yo creo que a mí, por ejemplo, desde que estaba en la carrera, como en octavo semestre, dije como, uy, yo, ¿por qué estoy estudiando esto? No, o sea, me encanta la música, pero no me gusta la universidad, o sea, no quiero vivir así y como un poquito como que uno se va metiendo en ese mundo en el que la universidad lo mete a uno
y uno termina volviéndose así como, uy, sí, esto es lo que hay que hacer, tin, tin, tin. Pero no es como, sí, como que me di cuenta, o sea, como que yo decía, ¿cómo fue cuando empecé a tocar música? Uf, era lo máximo, o sea, era una cosa mágica. Era jugar, era Era, ser un niño. ajá, Total. era jugar. Exacto. No, y era disfrutarla y gozársela. Exacto. Bueno, para continuar, para indagar un poquito más en su historia y al mismo tiempo escuchar sus experiencias de vida, de cómo ahorita están viviendo del sueño, quiero preguntarles, después de que se graduaron de la universidad, ¿siguieron en contacto? ¿Empezaron a crear un grupo ustedes dos? ¿Cómo empezó? Quiero contarles a todos los oyentes y todos los espectadores que nos están viendo en este momento que Juana y Nico tienen o tenían una agrupación llamada Río Sur. Tú me Tenemos. corriges. Sí, tenemos. Todavía. Todavía tenemos. Sí, lo que pasa es que tenemos varias, pero esa es Esa fue la Río Sur. primera. Ok, ¿y cómo empezó? Vale. Bueno, no. Empezamos, nos conocimos en la universidad. Chulito. Nico ya, ¿qué? Ah, sí. Nico ya es más cerca de graduarse que yo, porque pues estaba más cucho que yo. Y nada, nos conocimos por una amiga mía, que es la prima de Nico, y yo lo llamé alguna vez para que me acompañara en uno de los parciales, en un concierto de esos recitales, pues, de la universidad, y ahí obviamente sentimos como la química del tocar juntos, y ahí se empezó a gestar, pues empezó con una relación amorosa, ¿no? Como un romance, pero pues se fue construyendo desde ahí, Sí. y empezamos a componer canciones. Cosa Como que sin... ninguno ha hecho como Nunca, pues yo hacía canciones cuando tenía 6 años. Sí, yo tenía una banda, Divinas. pero pues yo aportaba, pero como que esto Sí, no fue era- algo que salió muy del corazón. Exacto. Y que no lo hicimos como planeando hacer las canciones, sino como que se fue fluyendo. Y de ahí evolucionó un poco hacia esta agrupación que se llama Río Sur, que fue con la que empezamos a tocar covers en En eventos. eventos. Entonces Ok. empezaron a llegar eventos, cumpleaños, matrimonios, eventos corporativos. ¿Ustedes los buscaban o los llamaban? Pues mira que curiosamente nosotros nunca hemos hecho como gestión, como vamos a mover el grupo. Salió un toque, después salió otro, después otro, y de un momento a otro nos llamaban mucho, como sin La nosotros primera vez hacer nos nada. buscaron. Sí, fue como un voz a voz. Exacto. Ah, ok. Exactamente. Bueno, y siguieron con Río Sur, empezaron a salir eventos, empezaron a hacer Empezamos a salir. toques. Exactamente. Entonces, digamos que estos casi 10 años, pues porque no empezamos hace 10 años exactamente a tocar en eventos, pero sí cerca, fuimos construyendo ese grupo, hemos variado de formato, entonces a veces tocamos con otras personas, con contrabajo, con percusión, dependiendo de lo que el cliente pida, ¿no? Y se convirtió en una fuente de ingreso, ¿cierto? Importante en nuestras vidas, no la única, porque en el camino yo también descubrí que me gustaba mucho dar clases, entonces yo soy profe de técnica vocal, hace rato ya también, que ese es como mi otro ingreso, que también tiene que ver con la música. Y luego de eso, ya cada uno como que en un momento partimos nuestros caminos como pareja. Nosotros tuvimos un hijo que tiene 7 años ahorita, y después de cortar nuestra relación romántica, seguimos trabajando como equipo musical. Es decir, como que se acabó eso, pero primero seguimos siendo amigos, o sea, un poco como en el trabajo de llevarnos bien, de estar bien para nuestro hijo que se llama Mai. Y seguimos siendo amigos y compañeros de trabajo en diferentes proyectos. Entonces ahí seguimos como el camino de la música, de componer ya no tanto en una época. La pandemia, En la pandemia, hicimos por mucha ejemplo, música. exacto, ahí volvimos a componer, como que nos volvimos a juntar y volvieron a hacer canciones. O sea, como que la composición siempre ha estado ahí, ¿no? Sí. A veces no tan fluida siempre, pero es como un vaivén. Ok. Y digamos que desembocaría eso en la banda que tenemos actualmente, que ya no es una banda de covers, sino una banda
pues de música propia con otro amigo que se llama Sebastián Mejía, que es guitarrista y compositor y pues como que hacemos, y productor, compositor. Y tenemos ese proyecto, es un proyecto de pop como alternativo, si se puede decir así. Sí. Y pues que ya es como para mí un logro, ¿no? Como un logro musical, es como un premio, siento un poco así la banda, porque es como ese momento de reivindicar a ese niño que hablábamos Exacto, ahorita, sí. de Eso iba a decir. reencontrarlo y volver a explorar, a jugar, a disfrutar la música, que no sea un látigo ni algo que tienes que hacer, sino ya, pues por Por disfrute. puro gozo. A volver a amor. sentir esa conexión con la Total. música, no, Y qué eso ha sido delicia. muy rico. Exactamente. Sí, yo creo que ese es el significado de esta banda para nosotros. Es como, y para Sebas, que es el otro integrante que también está en un camino muy parecido, como que nos parecemos mucho. Pues La banda bien se llama Bien Parecidos, Bien parecido se llama. Bien Parecidos, No es casualidad. y son canciones. De hecho, la primera canción que hicimos, bueno, nos juntamos Sebas y yo, y cuando Juana se unió, que ya teníamos como una idea musical, Juana llegó, nos reunimos los tres y salió una canción en, no sé, Rapidísimo, sí fluyó. 20 minutos, media hora ya teníamos una canción. Y esa primera canción habla un poquito de cómo nos sentíamos con la música, como con lo que pasa en la industria de la música, como que por esos días... ¿Su relación con la industria o algo así? Sí, como, ay, no La nos frustración. importa los premios, no queremos... Pues como que burlándonos un poco de eso, pero burlándonos de nosotros mismos, que jugamos Sin en ese papel excluirnos, también. sin Sí, excluirnos de no es del eso. lugar de juzgar, es como, es que Exacto. la gente, no, nosotros también hemos jugado a ser los artistas y todo este personaje. Que acababan de ser los Grammys en ese momento, me acuerdo, Sí. y que llegamos, claro, uno en las redes, Grammys, y tenemos amigos que obviamente van, porque además tenemos amigos muy Buenos. buenos, muy talentosos, pero un poco como haciéndole la sátira a esa parafernalia del Grammy, del Claro. premio, que a la final, aunque es lindo, y aunque decíamos, yo les decía, yo reconozco que si yo estuviera ahí, estaría en perifollada, me hubiera comprado el vestido más hermoso, Sí, estaríamos estaría felices. haciendo mi Todo papel, el show. pero claro, que queda al final de eso realmente, ¿qué significa un Grammy? ¿No? Como sin satanizarlo, sin nada, sino como ver los dos lados y la profundidad que realmente tiene el arte y la música y como conectarnos con eso desde el oficio que hacemos, que es lo que me parece muy importante desde donde tú estés trabajando o abordando la música o el arte, es como cómo te conectas tú con lo que estás haciendo. ¿La estás sufriendo? ¿Lo estás pasando mal? ¿Te sientes presionado todo el tiempo? Que me pasó a mí porque yo tengo mi proyecto solista que se llama La Mama Juana, es mi nombre artístico, pues, que tengo mis canciones solista, y que también pasé por ese momento, ¿no? Como una frustración y un creer que yo tenía que hacer o que tenía que verme de tal manera, ¿no? Y pasarla muy mal hasta que dije como, no, pero pues eso es algo que yo tengo que sanar en mí y relacionarme desde un lugar más bonito, también para disfrutarlo. Claro. No, pues es que eso es lo feo de la industria musical. Porque al final es una competencia que todos tratan de tener ahí y así como lo mencionábamos, esa clase de premios que solo son pues reconocimiento al esfuerzo y pues también a otros factores que no están directamente Sí, relacionados de acuerdo. con la música, pero pues digamos que esos reconocimientos son duros para los artistas Sí. de esa manera. Pero bueno, quiero hacer un paréntesis para antes de seguir con este tema que me parece súper interesante, pero es que mencionaron algo muy curioso que quiero hacer hincapié en él. Y es que, o sea, ustedes pensé que tenían solo la relación como grupo y no como pareja. O sea, terminaron la relación como pareja y aún así siguieron trabajando. Sí. Me parece Guau. increíble. O sea, sí, A mí no, también. no. A todas las personas que les contamos Sí. esto. No, Pues es que es lo complicado. común, Es no es que lo común, no claro. es para nada común. Y esto lo hablo desde mi experiencia personal. Sé lo complicado que puede llegar a tener, Sé lo complicado Sí. que puede llegar a tener y a seguir un proyecto musical con alguien con el que estuviste Claro, eh, y hay miles de sentimentalmente. ejemplos, ¿no? Exacto. Y entonces quiero saber La cómo es que fórmula mágica. ustedes, sí, esa fórmula. No, yo creo que, digamos, la música sí
o sea, es un factor que nos conectó siempre. O sea, como que la música nos siguió uniendo de alguna forma. Y que intentamos igual, en un momento dijimos como no No toquemos trabajemos más, no. como Sí. para también separar nuestros caminos. No, hermano, eso cuando tiene que ser o sea, De hecho, no se cuando pudo. empezamos la banda, que yo me junté con Sebas, Bien parecidos. ajá, él me dijo, busquemos un cantante para la banda. Yo dije, listo, busquemos un cantante, pues yo no quiero que sea Juana. Que yo admiro mucho a Juana, o sea, es como, yo sé que si yo llamo a Juana, las canciones van a quedar increíbles, va a ser justo lo que quiero. Yo dije, pero no busquemos a Juana. Y un día íbamos en el carro y dije, mira, estoy haciendo esto con Sebas. Y empezó a cantar encima, y yo, Sí, como sin ninguna intención de que yo estuviera ahí, pues, pero yo Sí, pero bueno, sí, como que siento que por cosas de la vida seguimos trabajando juntos y tenemos una muy buena relación, hemos pasado por momentos muy, muy buenos, otros bastante malos también, pero en general siento que, no tan bueno. pues, hablando ya de la música, como que la conexión de la música siempre está y pues tenemos como una conexión muy, muy fuerte con eso. Sí, yo creo que eso también depende mucho del caso, porque yo siento que con Nico es una cosa, pues, como de otras vidas, o sea, algo que es muy profundo, que es muy lindo también porque se ha transformado el amor, que eso realmente, pucha, pues a veces es muy difícil, incluso con la mamá, con la familia, como transmutar ese amor es difícil, pero yo siento que nosotros elegimos el camino no tan fácil, que era como no Seguir. odiarnos Bueno, y no seguir. pelear, sí, como trabajar esa amistad nos costó mucho tiempo, o sea, no creas que eso pasó la noche a la mañana. Claro, hubo mucho conflicto también. Antes, pues claro, éramos más niños, o sea, más, ¿no? Estábamos más chiquitos. Exacto. Entonces, siento que para cualquier caso, que de pronto hay casos como de menos compatibilidad, incluso en el mismo oficio, es importante trabajar en llevarse bien, así no haya como una constancia de que se tengan que ver todo el tiempo, no, es una persona que fue importante para ti, sea que fuera pasajera o no, lo que sea, pues intentar mantener que ese vínculo se cierre y quede, ¿cómo diría yo? Como se cierre con amor, ¿no? Ujú. Un poco la más fácil, que no es fácil, pero entre comillas la fácil es como te odio, chao, que es la mayoría de los casos, es como no te puedo ver, ¿no? Muchas veces en las relaciones románticas es así, entonces creo que fue una muy buena decisión que tomamos a conciencia. De a poquitos también, no fue como que seamos amigos, no. De a Exacto, poquitos fuimos fue amigos. progresivo, pero también porque nos dábamos cuenta por una fuerza externa que nosotros teníamos una conexión y que nunca se iba a poder romper, empezando porque tenemos un hijo, Sí, que pues, que es un lazo. claro, es que el proyecto más exacto. importante que Exacto. tenemos. Más Ese es allá, nuestro primer más allá de la proyecto. música, Sí, más allá del trabajo, el proyecto número 1, Sí. sí. ¿Mai es que se llama? Amai. 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 Entonces, claro, pues hay que verlo desde muchos lugares, pero también siento que en los casos que he visto, por ejemplo, de artistas, no sé, aquí un caso que se me ocurre, que hace poquito estaba viendo una entrevista, es Catalina, la de Monsieur Periné, y Santiago, que es el guitarrista, ellos también fueron pareja hace mucho tiempo y como algo muy pasajero, pero también hablaban de esa transformación, de eso que ellos dos tenían, que al principio empezó como una relación, pero luego se dieron cuenta de que era algo mucho más grande que eso. Entonces pudieron transformarlo y como traspasarlo, ¿no? Entonces, siento que el tip, no tip, sino es como irse por el camino que a veces no es el más fácil, pero trabajarlo desde el amor. Y nosotros también, o sea, tuvimos que hacer muchísimo trabajo interno, personal, para poder llevarnos bien, ¿no? Como, pues, claro, tú sabes que hay muchas cosas de por medio, en las relaciones hay dramas, hay de todo, y a la final es como, esto no es lo que importa que si vamos a hacer música, pues sigamos haciendo música, sigamos trabajando y sigamos teniendo este proyecto que nos da, ¿no? Que es un fruto, y seamos amigos, papás. No, y qué delicia que el arte se disfruta de esa manera y que rompa esa clase de barreras. Uf, delicioso, delicioso. Sí. Me pareció muy curioso y quería abrir ese paréntesis, entonces, Genial. no, ahorita que me solucionaron esa duda que yo tenía, como uno cómo hace para trabajar luego, Sí.
Siempre es un tema del que Claro. terminamos hablando porque todo el mundo es como, wow. Claro, porque no es lo No es común. común, para nada que No. es común. Y pues no, tampoco es fácil. O sea, ya estamos en un momento como que siento que hemos Claro. madurado un montón, pero claro, es una transición, ¿no? Claro. Y pues hay que verlo así como es, pero creo que vale la pena. Yo es como de lo que más orgullosa me siento de nuestro equipo de trabajo, Sí, total. de nuestra empresa, es eso. Bueno, No, claro. y continuando con nuestra historia de cómo ustedes han logrado llegar a vivir de la música, me estabas contando que tenías un proyecto solista llamado La Mamá Juana. Sí. Ahorita, ¿cómo lo estás llevando? Bueno, ahorita realmente acaba de pasar como un tiempito de pausa porque fue justo después de esa frustración que te contaba como de, uy, no estarla pasando tan bien y decir un momento, no tiene que ser sufrido, ¿no? Quiero como relacionarme de otra manera con esto que soy o con mi creatividad o con esa parte de mí que es muy importante para mí, como muy íntima, que es la composición de mis canciones sola. Y justo llegó pues la banda de Bien Parecidos, que es un trabajo en equipo que te quita un poco esas cargas, que es delicioso disfrutarlo en equipo porque ya no tienes tú solamente como que hacer todo, sino es una gestión entre tres, es distinto. Entonces estuvo pausado un tiempo, ahorita lo estoy retomando como canciones que tenía, quiero volver a sacar música porque entendí que también pues es un lugar que me gusta y en el que me gusta estar y que siempre va a estar en mí, entonces también un poco como sin afán, como a mi ritmo, pero ahí va. Digamos que no es lo principal en mi vida en este momento, no, pero le estoy dando un lugar. Y lo haces para gozarte la música, para tener esa conexión y esa sensación de la que hablábamos. Exactamente. No, qué delicia, qué delicia. Me encanta como los proyectos que ustedes tienen, tanto solistas como en grupo. Qué Sí, genial. sí. Quería preguntarles también, Nico, ¿tienes algún proyecto solista? No, solista no. Siento que la música me ha llevado últimamente a lugares diferentes. Ahorita estoy haciendo una formación en musicoterapia, Uf, que es, pues, sin pensarlo mucho, la música me ha llevado a ese lugar. Por eso te decía al inicio que yo siento que la música, en mi caso, yo la siento como un canal, simplemente. Como que tengo esta facilidad y la uso para algo más grande. Puede ser, ni siquiera tiene que ser algo demasiado sublime, puede ser en una primera comunión y el Señor que está allá escuchando las canciones y se conecta. O puede ser en una clase de yoga donde hemos hecho como música en Para estos, la práctica. para prácticas de yoga y la gente está meditando y se conecta. Entonces, para mí eso es lo más importante. Entonces, siento que la música me ha llevado como a esos lugares y ahorita, hace poco empecé a tocar en un proyecto que me gusta mucho que se llama Raspin and the Dragons, que es un grupo de San Andrés que tocan calipso y reggae. Entonces empecé a tocar ahí y para mí ha sido importante porque me muestra, como que me refuerza esta idea, porque es tocar con gente que está tocando música con la que nació y desde chiquitos, unos músicos increíbles que están tocando esta música desde chiquitos y yo llegar ahí por casualidad a gozarme la música, pues que es música para bailar, para estar feliz, para gozar, es música caribeña, es del Caribe y es música para gozar, o sea, entonces ha sido como muy lindo como ese lado. ok, qué delicia disfrutar la música de esa manera. Mm, bueno, para empezar a cerrar un poco este capítulo, que me encantó escuchar sus historias y la manera en la que Gracias. ahorita ustedes tienen la conexión con la música y la conexión entre ustedes dos, que es increíble, quiero pedirles, bajo su experiencia como integrantes de grupo, también como experiencia independiente, ¿qué consejos le pueden dar a una persona que hoy día se quiere dedicar a vivir de la música? Bajo sus experiencias, bajo lo que ustedes han aprendido, el trabajo en equipo, el trabajo independiente o eventos, bueno, demás cosas. Ok, ¿Cómo podrían darle un consejo a una persona que ahorita puede decir, quiero estudiar música profesionalmente o no quiero estudiar música profesionalmente, pero quiero vivir de esto? yo ahorita pensé en esa pregunta pues porque hablamos un poco de eso y yo
creo que, claro, cuando uno piensa, voy a vivir de la música, uno piensa directamente en la plata, ¿cierto? Como, vivir de la música. Pero estaba pensando que vivir de la música va mucho más allá de eso, porque es como, es una intención, que, o sea, como que si uno tiene esa intención y esa intuición de que la música es algo que llegó a tu vida por una razón, creo que eso es lo primero, esa es la base de voy a vivir de la música. De ahí, de esa base, ya viene el trabajo, la plata, Sí, hacer equipo, bandas y demás. cómo voy a pagar mi arriendo, sí, todo esto que Ujú. todos sabemos que pasa. No es o sea, todos sabemos que de la música es muy difícil vivir en Colombia. Hay momentos en que hay hay buen trabajo y hay muchos momentos en los que no. Pero para mí, más allá de eso, que es algo que todos sabemos, es como cómo mantener esa conexión con la música. O sea, cómo mantener ese niño que aprendió a tocar guitarra y quiere subirse a cantar, a tocar una canción. Ya, para mí eso es como la base de si quiero vivir de la música, mi consejo es qué quiero hacer con la música y confiar en la intuición, confiar como en ese deseo de por qué estoy haciendo la música, como hacerse esa pregunta también. Sí, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo, como que siento que al final, pues cuando uno sale del colegio, por ejemplo, a estudiar o a elegir una carrera artística, pues es muy difícil tener un propósito porque es casi que imposible tener un propósito a esa edad, ¿no? Un poco la vida se trata de experimenta, verifica y pues ya luego equivócate 1000 veces y luego eliges. Entonces es como, no, pues entonces decide qué quieres. No, o sea, uno no sabe qué quiere ni ahí ni después tampoco, ni a esta edad. No. Ni nunca. Entonces, un poco yo creo que me parece importante, viéndolo desde el momento en el que estoy, es hacer red. Me parece como una buena tarea para un artista, hacer comunidad, sea teniendo una banda, sea tocando en la iglesia, o sea, ¿no? Como ve y tocas con la gente, ¿sí? Y para la gente y para ti, eso me parece importante porque este camino artístico solo me parece rudo, me parece muy rudo. También empezar a formarse en qué hay que hacer, no solo en la música, sino para vivir bien, como desde la abundancia. Pero no solo la abundancia como dinero, sino como un todo, ¿sí? Como la tierra que es abundante y nos da infinitamente, pero entonces es como en ese camino, el camino en el que sea que yo escoja, ¿cómo voy a hacer para tener suficiente para sentirme bien? Yo creo que es más desde, no sé, pues lo veo porque también lo estoy estudiando ahorita y es como verlo mucho más grande y mucho más allá del dinero, porque la abundancia no es el dinero, es mucho más que eso, es sentirte abundante. Entonces, ¿cómo hago eso desde cualquier función que estés desarrollando? Eso me parece chévere preguntárselo desde chiquito, desde lo antes posible, ¿no? Sí, yo creo que, pues como para terminar un poco mi idea, es como que si esa base que te digo no estuviera como esa base de sentir por qué estoy haciendo la música, yo no viviría de la música, seguramente estaría haciendo cualquier otra cosa, estaría mamado de muchas cosas, pero siento que si esa base está para mí, el resto, el que haya buen trabajo un mes y el otro no, va y viene y no es lo más importante, es como, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Ok, muchísimas gracias por los consejos. A ustedes. Bueno, y aprovechando que los tenemos acá, y ya para empezar a cerrar este capítulo, me gustaría escucharlos, que nuestros oyentes, nuestros espectadores, escuchen un poquito de su música, de cómo interpretan. Sí, esta fue, pues vamos a tocar un pedacito como de la primera canción que hicimos hace 10 años. 10 años. 10 años, un Sí. día, y fue una época en la que nos estábamos haciendo preguntas de la vida, como, pues, ¿por qué estamos en esto? Bueno, y estábamos escuchando mucha música latinoamericana, Mercedes Sosa, Entonces todo iba como por ahí. Susana Vaca. ¿Ya habían salido de la universidad cuando compusieron esto? No, ¿No? todavía O sea, no. estaban Yo ahí estaba ya cerrando. saliendo y Juana estaba todavía. En el séptimo.
todavía diciendo ahí Mm. qué fue lo que pasó. Pero muchas preguntas y bueno, Total. salió esta canción Ah. que se llama Mientras llora el alba. Mientras llora el alba. Va hacia allá el agua mar, va hacia adentro, muy dentro del cielo mi cielo. Y florecen restos de sueños perdidos. Con la luna cantarán los muertos y los vivos rezarán sus cuerpos. Con la luna cantarán los muertos y los vivos rezarán sus cuerpos. Mientras llora el alba. Wow. Gracias. Gracias. Bueno, ¿Quieren tocar otra? la y la otra que queríamos Bueno, esto compartir. fue como nuestros inicios así de componer. Inicios, ¿no? Hay cosas muy Los distintas. inicios de Río Sur. En 10 Sí. años hemos cambiado de género, No, hemos pues, pasado por todos los géneros. Reggae, música. Metal, no, Ah, cero. pero sí nos Sí. gusta mucho el reggae, algo que Sí, está ay. muy en Sí. nuestra música. Y ahorita, bueno, vamos a tocarles una canción de Bien Parecidos, que es nuestra banda, que es otra cosa, lo que hablamos un poquito de nuestra conexión otra vez con el gozo, con volver a disfrutar la música desde ese lugar como más genuino. Sí, y creo que nuestras letras tienen mucha como sátira, como un poco Sí. burla, es precisamente por eso, como pues como ese niño que está jugando y que todo es más tranqui. No, ¿No? nada profundo. Sí, exacto. Va. Puede que ya esté echada la suerte en el buffet, pero hoy me siento bien, no sé. La capa se me atora, la luz ya se me fue, camino y se paran mis pies. No te encuentro, ven, te enojas también al oír mi voz. No te encuentro, ven, te enojas también al oír mi voz. Invencibles somos, todos nos damos invencibles como el amor. Invencibles somos, todos nos damos invencibles como el amor. Pa, 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 Wow, wow, impresionante, me encantó. Gracias. Nos pueden escuchar en Spotify, Bien Bien Parecidos. Ya sacamos nuestro primer EP, tenemos 5 canciones. Y en Instagram estamos como Somos Bien Parecidos. Ya. Por si nos quieren buscar ¿Tiene en música YouTube. nueva? ¿Tiene música nueva? Eh, Bueno, en mis redes como solitas es @lamamajuana, pero mamá se escribe con doble M la segunda M, la mamá Juana. ¿Y tú? doble M. Yo estoy como nicolás.arcila.h. También soy productor. Ahorita hablando pues de esto de vivir de la música, yo ahorita pues como mi trabajo principal ahorita es como productor musical, entonces estoy trabajando en varios proyectos también. Ahí pueden ver las cosas que he hecho y Bueno, algo que había pensado también es como ser muy organizado, ¿no? Porque a veces los artistas somos estamos en Volados. todas partes, muy volados, claro. Hace parte de tener mucha creatividad, pero claro, enraizarse es organizarse, saber
conocer la industria, ¿no? Escuchar podcast, o sea, como toda esa curiosidad también llevarla hacia como organizarse, ¿no? Enraizarse un poco en lo que está pasando y que hay muchas formas a veces que uno no conoce y hay muchas otras puertas Sí, que no conocemos precisamente por estar un poco en esa nube, ¿no? sí, y yo, con respecto a eso que dices, yo siento algo que está pasando, no, puede ser una impresión mía, no lo he hablado con nadie, pero es como que esto de las tendencias y tal, y lo que hay que hacer, el paso a paso para ser un artista. Entonces, hace esto, abre TikTok, baila así y tal. Publica el lunes. Sí, publica el lunes. Y creo que en un momento funcionó, como hace unos años, pero ahorita yo veo eso y digo, todo lo que veo así, yo veo como, esta gente está siguiendo una cosa ahí que no se siente orgánica. Es algo como que Sí, no es se fácil siente. perderse en eso. Yo Sí, siento que es fácil es perderse fácil. en eso. Como Y que uno dice, de pronto no a todos les pasa, pero sí, sí es exacto. como hay Puede que tener a mucha gente cuidado. le funcione, pero es como el paso a paso para ser exitoso. Y es como que uno empieza ahí y es un paso a paso que no tiene fin. Y entonces en ese paso a paso se pierde el gozo y el Total. presente, como, bueno, hoy voy a tocar acá y esto. Y eso es algo que hablamos mucho nosotros como banda, es como, lo que queremos hacer es, vamos a ensayar hoy, vamos a tocar, vamos a sacar las canciones y que pase lo que tenga que pasar, pero ese paso a paso, chao. Y es un poco también desde dar lo mejor de Dar uno lo en lo mejor que de estás uno. haciendo. Sí, Tú puedes claro. estar tocando, claro, si tú estás tocando en la chisga, lo que llaman la chisga, ¿no? De los músicos en un evento y todo, y tú quieres cobrar más porque sientes que estás cobrando muy poquito, primero pregúntate si estás dando lo mejor de ti, ¿no? O si estás yendo a trabajar con pereza, Sí, que es un poco un camino en el que estuve y que me he dado cuenta y me parece importante cuestionarse eso también. Ok. Chicos, me Muchísimas encantó. gracias. Me encantó. Muchísimas gracias a Gracias. ustedes por haber venido. A ustedes. muchas gracias por la Digamos invitación. que si alguno de nuestros espectadores quiere contratarlos para algún evento a través del Instagram, se puede. Arroba Río Sur, que es Río Sur también, lo vimos las redes de sí, Río que es Sur. nuestro grupo Río de Sur covers. Music. Entonces aparecemos en Instagram y Facebook como arroba Río Sur Music, pero Río se escribe con Y. No Río Río con con I Y latina, sino y es Río pegado. Sur Music. Río todo Sur pegado. es una sola palabra, digamos. Río Ujú, Sur pegado. exacto. Con Y. Río Sur Music. Ahí Así para estamos en las eventos redes. y sí. Ahí nos Ok. pueden escribir y si quieren escuchar también la banda, arroba bien parecidos. Arroba somos bien parecidos. Somos bien parecidos. Ok. YouTube, Instagram, Facebook. Listo. Muchísimas gracias. A ustedes, Y chicos. gracias por la invitación. No, y les agradecemos a todos por escucharnos el día de hoy aquí en Sueños Sonoros. Así que recuerden nunca bajarle el volumen a sus sueños. Un abrazo. Gracias. Gracias.